Estamos conversando con Alejandra Bayón sobre las memorias del caso peruano de esterilización forzada. Y Alejandra, nos estabas contando esta sensación, este impacto, no solamente en las mujeres, sino en sus familias, ¿no? Y el libro, además, no solamente tiene las entrevistas que tú has realizado, sino también hay 4 ensayos, estudios, ¿no? Que abren, nos hacen ver el tema desde diferentes perspectivas. El trabajo de Cristina Ewig, el trabajo de Gonzalo Yanela, el trabajo de Julia Tamayo, que fue fundamental para entender estos temas, y el caso, se me fue el nombre, de Gabriela Citroni. De Gabriela Citroni. Esto fue una política pública, Sí. ¿no? Y fue una política pública, lo plantea Ewig con mucha claridad, que tuvo que fue legitimada y en la cual, digamos, muchos actores consintieron que se hiciera, ¿no? ¿Por qué puede pasar eso en un país como el Perú? Bueno, gran pregunta. Esa es la pregunta de mi tesis. El libro, la idea de este libro, porque el tema, como te explico, es abrumador, es muy complejo y las investigaciones se tendrían que hacer a lo largo y ancho del país y a lo largo y ancho de comunidades muy alejadas, entonces, y luego de 18 años, ¿no? Claro. Entonces, ya hay problemas, digamos, en solamente realizar esta investigación. Lo que se ha tratado de hacer con el libro es poder dar un mosaico de las distintas perspectivas disciplinares, ¿no? Para poder entender la complejidad, y más bien es casi un llamado, como es una pequeña primera piedra, es casi un llamado para decir investiguen, porque los antropólogos y los sociólogos en este país y los estudios de género tenemos una deuda gigantesca, ¿no? Con este crimen de lesa humanidad que, como tú bien lo has dicho, es probablemente el crimen más masivo y más fuerte que se ha cometido, ¿no? Ahora, Cristina Ewig cuenta pues todo este proceso por el cual el gobierno de Alberto Fujimori va construyendo un escenario, ¿no?, que le permite implementar el programa, ¿no? Y Julia Tamayo, y también lo dijo Julio Arbizu en la presentación del libro, nos hablan pues de un aparato de poder, ¿no? Una maquinaria, ¿no? También lo dice Kimberly Taylor, si no me equivoco en la introducción, ¿no? Sí. Esta arquitectura De la ¿no? impunidad. La arquitectura de la impunidad, ¿no? Y claro, frente a esa arquitectura de la impunidad, en nombre de la modernidad, el crecimiento, del desarrollo, se cometen estos crímenes. Ahora, la pregunta un poco es, ¿por qué no hubo una, a partir de lo que tú has recogido, pero ¿por qué no hubo una reacción? O sea, ¿qué es lo que hace que a las 300.000 mujeres se les pueda pasar por esa suerte de cuarto oscuro, ¿no? Y que casi nadie dijera nada, ¿no? Sí. La pregunta es, ¿no es cierto?, ¿qué tipo de sociedad, qué tipo de relaciones sociopolíticas hacen que este pueda ser un terreno fértil para que puedan suceder este tipo de crímenes masivos, a vista y paciencia de todos, casi como cómplices, ¿no? Porque al margen de no ser uno médico, de no estar ahí, pues si no se hicieron denuncias, pues si no se investigó, la sociedad civil también puede haber participado de muchas maneras, haciendo marchas, dejándolo claro, etcétera, ¿no? Y esto sigue tomando mucho tiempo. El caso ya no es tan tabú, ya creo que la opinión pública
destapa y cree y entiende que esto ha sido un crimen enorme porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también lo ha considerado así, etcétera. Pero lo que rescatan los estudios de Cristina, de Gonzalo, de Gabriela Citrión y de Julia Tamayo, que es un ensayo póstumo, es justamente escarban sobre en qué tipo, cuál fue el problema, por ejemplo, de las organizaciones feministas, para cómo pudo Fujimori cooptar el discurso feminista, ¿no? Y hacer esta performance ahí en Beijing, ¿no? Claro. El héroe del feminismo internacional. Porque el discurso de Fujimori más bien era algo nunca visto y que las feministas evidentemente venían persiguiendo esta situación de la mujer tiene derecho a decidir. Entonces Fujimori llega con este discurso diciendo ahora las mujeres por fin van a tener derecho a decidir, ¿no? Y con ese discurso implementan esta arquitectura de la impunidad, ¿no? Entonces, ¿qué discursos son los que se necesitan para poder crear esta arquitectura, ¿no? Uno de ellos es cooptar el discurso feminista porque, claro, era un tema de género. Otro de ellos era, por ejemplo, utilizar el discurso del desarrollo, ¿no? Y de los derechos humanos. Entonces, la pregunta que sigue es cómo logran solamente contener discursos pro derechos humanos, feministas, de desarrollo, crear una cosa así. ¿Cómo solamente el discurso va a bastar para esconder y por qué nadie hizo nada, ¿no? ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta es dependiendo de la situación, ¿no? O sea, si uno empieza a ver, por ejemplo, Gonzalo Yanela te habla de el colegio médico, la escuela, la medicina, etcétera, cómo la medicina en el Perú está desligada de la práctica, digamos, la ética médica de los derechos humanos. Claro, es como que... No están en relación. Claro. Entonces, es como que cada uno bailara con su propio pañuelo. Entonces, si tú faltas a tu propia ética médica, bueno, es tu decisión, ¿no? Y como todos están faltando a esta ética médica y esto viene de una situación del ministerio, una orden del ministerio, pues, pero no tienes esta situación ligada a derechos humanos, ¿no? Porque además han terminado colocándose, y Gonzalo lo dice con mucha contundencia, o sea, a mí me ha impactado mucho leer lo que dice Gonzalo Yanela. Claro, se terminaron convirtiendo en víctimas también, ¿no? Exacto. O sea, se construye un discurso que además incluso yo creo que hace uso de parte del discurso de la gente de derechos humanos que estaba preocupada por la política nacional, y entonces ellos terminan siendo víctimas de este sistema que los llevó, los arrastró, tenían que cumplir, era su trabajo, qué sé yo. Pero claro, pero eso a eso se agrega este desprecio monumental. Yo lo he visto, yo he trabajado muchos años en el campo, en general por la gente, de parte de los médicos, no todos, pero de muchos médicos o de obstetras que trabajan en el campo, ¿no? O sea, la manera, no solo estas mujeres, ya en general, la manera en que se trata a la gente en los centros de salud o que se ha tratado es denigrante, ¿no? Y hay varios estudios que además corroboran esto. O sea, eso es parte de la cultura de nuestra salud pública. Es más, justamente Julia Tamayo, que en esa época era pues directora de Flora Tristán, ¿no es cierto? Ella comienza a investigar simplemente la cuestión de la salud pública ligada a las cuestiones de género en el país, ¿no? Y ella saca este ensayo, este no es un ensayo, sino una investigación apoyada por la CEDAW que se llama Silencio y Complicidad. Y ahí se destapa el contexto médico que hace posible, ¿no es cierto?, que esto suceda después. Ella lo investiga en los primeros años 90, ¿no? Claro. O sea, toda esa parte hasta mediados de los 90, y entonces ahí te das cuenta, y Gonzalo también se refiere a eso, ¿no? Es decir, nosotros vivimos en un país, hasta el día de hoy, que si bien han habido algunos avances, lo sigue siendo, machista, feminicida, los derechos humanos no llegan a tener una cabida, digamos, estructural dentro del país, un Estado que se dice laico pero que no lo es. Entonces estos son contextos mayores
que atraviesan la genealogía histórica de cómo hemos nosotros estado fundados, ¿no es cierto? Entonces, en un contexto así, es muy peligroso, porque si estas situaciones todavía continúan de manera fundamental, ¿no? Entonces, claro, pareciera ridículo decirlo, que ahorita podría suceder algo así como las esterilizaciones forzadas a 30.000 mujeres, ya, quizás no eso, pero podría ser otra cosa, porque el contexto que es necesario para poder crear esta arquitectura de la impunidad, no, si bien se ha avanzado, no estamos en la dictadura de Fujimori, evidentemente, retroceder está también a una vuelta de la esquina. Claro, es que no ha cambiado mucho. Claro, no fundamental, no estructuralmente. Claro, y además pues la mentalidad de los médicos, que además también está dicho en el texto, ¿no? O sea, acá nadie ha pedido perdón, disculpas, nos equivocamos, no, o sea, pasó y bueno, pues ahora estamos en otras campañas de otros temas, ¿no? Y la vida continúa, ¿no? Sí, a mí la verdad todavía yo no logro comprender cómo después de 18 años un crimen tan fuerte, con tantas pruebas, porque no es que no hayan pruebas, las pruebas las hay, pueda quedar impune después de 18 años, hasta el día de hoy. No me es comprensible esa situación. O sea, claro, evidentemente con las investigaciones yo sé por qué, ¿no? Pero igual no, o sea, hay algo que no estamos haciendo. Hay algo que no estamos haciendo y que tenemos que hacer, y en masa. Es decir, nos corresponde actuar como sociedad y meter una presión fuerte para que esto por lo menos se investigue a cabalidad, ¿no? Ahora, hay un tema sobre el que te quería preguntar porque es bien polémico, ¿no? Que tiene que ver con el tema de la Comisión de la Verdad y lo que no investigó y por qué no investigó, que está planteado en el trabajo de Gabriela Citroni. Lo vamos a conversar en el último bloque. Volvemos.